Hola, buenas tardes. Una alegría y también una responsabilidad para mí poder compartir este tiempo en el que la idea es meditar, charlar un poquito acerca de cómo estamos viviendo, qué pasa a nuestro alrededor, cuál es la realidad que nos rodea. Y en la medida que el Señor lo permita también, poder hacer una mirada hacia adentro. Y básicamente de eso se trata un poco esto y fue el sentir de estos días. Puse a mirar a mi alrededor, me puse a pensar y vi una realidad que suele ser muy dura, no solo a nivel local, no solo a nivel nacional, no solo a nivel mundial, estamos atravesando tiempos muy complejos, tiempos en los que si miramos a nuestro alrededor vamos a ver situaciones en las que parece que todo el mundo tiene razón. Situaciones en las que las personas se confrontan, se enfrentan y dan a conocer su parecer, pero más que una opinión, parece que estamos diciendo nuestra verdad como la única verdad, como la verdad absoluta. Y, y estos días pensaba un poco en eso y entonces empecé a hacerme algunas preguntas y entre ellas la principal fue ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Algo tan simple como ponernos de acuerdo en nuestra sociedad, en nuestros días, es algo que no se ve muy comúnmente, muy a menudo. Y, y digo, ¿por qué? ¿Por qué como seres humanos nos cuesta tanto eso? Como no encontré una respuesta sencilla, entonces fui a eché mano a uno de los medios que más cercanos tenemos y uno de esos lugares donde podemos encontrar todo y una fuente de sabiduría y prendí la televisión. Y, y fue un poco raro, o más que raro, bastante común. Pongo un canal de noticias y en ese canal había una persona que estaba compartiendo una noticia, justamente estaba describiendo un hecho, algo que pasó. Y de la misma forma que compartía eso que había ocurrido, daba su parecer y daba su opinión y hablaba y sentenciaba acerca de eso que estaba compartiendo como una verdad absoluta. Y decía, por ejemplo, esto es fantástico, esto que ocurrió es lo único que se podía hacer, es lo mejor, es aquello que era conveniente, es realmente buenísimo, es excelente. Y me llama la atención que, aunque la noticia fuera muy cortita, el tiempo que esta persona o que se dedican en los medios para compartir esa información es mucho mayor. Y vamos a ver que se pasan horas hablando sobre un tema donde la información quizás haya sido muy pequeña. Entonces me quedé con que lo que esta persona compartía era la verdad absoluta y era excelente. Pero agarré el control remoto y lo podés hacer vos en tu casa. Fui un botón para arriba, un canal para abajo y había otro noticiero donde también se compartía la misma noticia. Lo loco es que la persona que la compartía tenía una opinión completamente diferente, exactamente opuesta. Decía y opinaba todo lo contrario de lo que había podido escuchar en el canal anterior. Entonces decía, esto es una vergüenza, esto es inaceptable, esto no puede ser, es algo que va en contra de los beneficios que pueda tener la sociedad, es inadmisible. Y entonces me preguntaba, ¿cómo es que ante un mismo hecho, ante una misma situación, tengamos visiones tan diferentes, tan distintas, pero a más de la visión, que declaremos eso como una verdad absoluta, cuando probablemente sea mi propia verdad, pero lo establezco como una verdad que es absoluta y que no se puede ir en contra, no se puede combatir, que no se puede rebatir, que es la única. Y entonces pensaba, esto debe ser tan viejo como el mundo mismo, como nuestra historia.
y vino a mi mente un concepto que aprendí no hace mucho tiempo, que es el concepto de sistema de creencias, o como alguno puede decir quizás, cosmovisión, que es la forma en que cada uno de nosotros ve la realidad, ve el mundo. Yo anoté por aquí, sistema de creencias es esa estructura mental que se formó en mí a través del tiempo y después de las experiencias, de los acontecimientos, de las cosas que me sucedieron a través de un montón de años y que uso de parámetro para juzgar. Es la vara con la que comparo los acontecimientos y que me permite establecer un juicio. El sistema de creencias es esa estructura tan rígida a veces en nosotros que utilizamos como un parámetro, como patrón. Entonces, hay un acontecimiento, lo miro, lo comparo con mi sistema de creencias, con lo que yo creo, y hago una sentencia. Digo, esto está bien, o digo, no, esto está mal. Hago un juicio. Con las personas pasa lo mismo. Si alguien se comporta de una determinada manera y coincide con lo que yo entiendo, creo que es la forma correcta de actuar, entonces digo, che, qué bien, te felicito. Ahora, si va en contra de lo que yo creo, pienso que es lo correcto, según mi sistema de creencias, la voy a condenar. Anoté por aquí, al fin parece que todos tenemos razón. Entonces la realidad es según quien la describe. Ahora los que hemos creído sabemos que hay una verdad que es absoluta, pero digo, voy a ir a la palabra y buscar algunos pasajes donde me puedan mostrar un poco este tema de ese sistema de creencias. Y fui al libro de Hechos, los primeros capítulos de Hechos. ¿Y por qué Hechos? Porque es un libro que describe situaciones muy conflictivas donde continuamente había un choque de intereses, ¿sí? Y digo, bueno, esto pasa en el mundo. Vieron que por ahí en el ámbito evangélico hablamos a veces de los cristianos y los que son del mundo, ¿sí? Y anoté por aquí, o pensé, que en el mundo hay personas que tienen poder y hay personas que no tanto, hay personas que tienen más autoridad y algunas que no. Entonces, ¿qué pasa con el juicio que hace alguien que no tiene poder o autoridad? Y anoté Hechos 2, 11, 12 y 13. Dice, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Seguramente es un pasaje que conocemos. Estaban los discípulos en el aposento alto, orando, Pentecostés en Jerusalén, viene el Espíritu Santo y el Espíritu le da a cada uno que puedan hablar según las distintas lenguas de la gente que habían venido para la fiesta de la Pascua. Y todos estaban escuchando y escuchaban en sus propios idiomas. Entonces, algunos se preguntaban, ¿qué significa esto? Y sabes, yo estuve ahí, yo me sentí así. Hubo muchas oportunidades en las que no entendí lo que pasaba. Y entonces me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Sin más, cuando la primera vez que fui a una reunión, no entendía mucho qué es lo que pasaba, no entendía los códigos que se manejaban dentro de una reunión en una iglesia evangélica, pero me pregunté, ¿qué pasa? Algo notaba que algo pasaba, ¿sí? Pero en el mismo momento y ante el mismo acontecimiento, otros juzgaron y dijeron, estos están borrachos. Muchachos, son las 10 de la mañana. Sí, pero estos están borrachos. Mirá lo que están diciendo, no saben ni lo que hablan. Juzgaron. Y sabés, yo también alguna vez estuve ahí. Más de una vez estuve ahí. Porque en otras oportunidades, ante lo que no entendía, lo que no podía comprender porque no conocía, juzgué y condené. Pero bueno, hay algunos que como les decía, no tienen poder y quizás el juicio no afecte demasiado,
fue un comentario quizás y no pasó nada más que eso, pero hay personas que sí tienen poder y que sí tienen autoridad, y el juicio que esas personas puedan hacer en uno o en otro sentido tiene connotaciones y afectan a mucha otra gente. Fíjate, yo anoté juicio hecho por los que tienen poder. Hechos 12, 1, 2 y 3. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Después de Pentecostés, todo Jerusalén empezó a revolucionarse y es en cierta forma hasta entendible lo que le pasaba al rey Herodes. De repente, mucho pueblo hablaba de un rey que iba a venir, que había muerto pero que había resucitado y que iba a volver y que los iba a liberar. Yo creo que Herodes habría sentido o hubo sentido en ese momento amenazado su reino. Entonces hizo un juicio. Dijo, no, a mí no me van a correr, conmigo no van a poder. Tráemelo, a ver, al hermano de Juan, lo mato a espada. Pero también, y ya que les gusta a los judíos, lo meto preso a Pedro. Y me puse a pensar que hubo veces en las que yo también hice juicio teniendo cierto poder en un trabajo donde tenía que liderar algún grupo y en mi mano estaba el darle continuidad de trabajo a alguien o tener que echarlo. Y atrás había familias, o en mi propia familia, cuando quise imponer algo según mi parecer, según mi sistema de creencias, y obligué a mi esposa a una determinada situación, o a mis hijos, y probablemente la decisión no era la más correcta. Yo también me sentí en ese lugar. Pero entonces me pregunté, está bien, eso pasa en el mundo, pero dentro del ámbito de la iglesia, supuestamente, nuestro sistema de creencias, anoté en la iglesia los que creen y los que no. Fíjate, Pablo en Antioquía, Hechos 13, 46, 47 al 49. Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era publicada por toda aquella región. Mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y honorables y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Esto transcurre cuando Pablo va a Antioquía y va un día a la sinagoga y lo primero que hace es empezar a hablar acerca de la historia de los judíos, ¿sí? Desde los profetas llega hasta Jesús y termina diciendo, este Jesús es el que había profetizado y se cumple la palabra. Y claro, al sábado siguiente estaba lleno de gente la sinagoga. Había gentiles y también había judíos, y los gentiles estaban, pero recontra alegres, porque entendían que la salvación también eran para ellos. Y vos sabés, yo estuve ahí, yo fui uno de esos gentiles, porque hubo un momento en que yo no conocía del Señor, pero por gracia, una tarde, una noche, en una reunión, hubo un llamado, y mis pies caminaron hacia el Señor, y le entregué mi vida, y pude entender que la salvación era también para mí, y mi sistema de creencias, mi forma de ver las cosas empezó a cambiar. Pero en la misma situación había judíos que no creían en el nombre de Jesús y por el contrario los perseguían, empezaron a perseguir a Pablo. Y yo también me sentí ahí, porque hubo momentos en los que ante tener que confrontarme con cosas en mí que no me gustaban, rechacé. Aún antes de conocer al Señor, yo no sabía
y juzgaba mal, y juzgaba en forma negativa. Pero seguí pensando y digo, bueno, pero en la iglesia hoy todos creen, no hay algunos que crean y otros que no. Entonces vi Hechos 15, 7 y Hechos 15 del 11 al 13. Y fíjate lo que dice, es el concilio de Jerusalén. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y el 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, del mismo modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y sabes, yo también estuve ahí. Me di cuenta que aún después de creer, había cosas que no lograba modificar. Perdón, aún hay cosas que no logro modificar en mi sistema de creencias. Y aún hoy sigo siendo muy rápido para juzgar. Pero aquí eran todos creyentes. Esto ocurre cuando estaba Pablo en la zona de Antioquía y de repente desde Jerusalén van algunos que creían, habían creído en el nombre de Jesús, se habían convertido, pero intentaban imponer la circuncisión a aquellos nuevos creyentes. Y Pablo no estaba de acuerdo con eso. Y se armó una discusión y fueron a Jerusalén. Y ahí tiene lugar este primer concilio. Y yo he estado, si recuerdo, si pienso y miro hacia atrás, en asambleas donde supuestamente todos éramos creyentes y fue duro. Y algunos salieron o salimos lastimados, aún entre creyentes. Nuestro sistema de creencias. Pero ahora soy creyente, ¿sí? Y este es el único pasaje que no pertenece, o los únicos pasajes que no pertenecen al libro de Hechos. Me voy a Primera de Samuel, una historia que seguramente conocemos. Primera de Samuel, los primeros 4 versos del capítulo 4, dice, y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel para enfrentarse en batalla contra los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Y ellos hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca de allá, el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que estaba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Esto ocurre cuando Samuel era jovencito todavía, pero fíjate que el capítulo 4 empieza diciendo, la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Había profeta, había un sacerdote, había alguien que escuchaba la voz de Dios. Y ellos fueron a pelear, el ejército fue a pelear contra los filisteos y los filisteos lo derrotaron. Cuando vuelven a encontrarse al campamento, dice la palabra que los ancianos de Israel dijeron, vamos a traer el arca, traigamos el arca que está en Silo, pongámosla en medio del ejército en la próxima batalla y ahí no hay vuelta, ahí no podemos perder, corremos con el caballo del comisario, no hay forma de que nos derroten. ¿Sabés cómo sigue la historia? Los filisteos derrotan y masacran al ejército del pueblo de Israel. Y es más, toman el arca y se la quedan durante años, 40 años o más. Pasó Samuel, pasó Saúl, pasó David y recién David la vuelve a traer. Pero yo pensaba, ancianos, ¿qué están diciendo? ¿En qué parte el Señor les dijo que traigan el arca que estaba en Silo al medio de la batalla?
Y ¿sabes qué? Yo también estuve ahí. Yo también fui uno de esos, porque muchas veces, en muchas oportunidades, quise imponer mi voluntad aún dentro de la obra de Dios. Porque yo sé, porque yo conozco, porque yo tengo años de experiencia, años de creyentes, entonces Dios va a actuar de esta forma, impongo esta forma, entonces me largo por mí a querer hacer la obra de Dios y después le digo, Señor, bendecí esto que estoy haciendo. Pero el Señor nunca me mandó a hacer eso. Pensé, entonces, ¿hay alguna solución a esto? ¿O tengo que convivir con mi sistema de creencias tal cual hoy lo tengo? Y así actuar, y así juzgar, y así... Y la buena noticia es que no necesariamente tiene que ser así. Y una de las claves está en Hechos 15:12. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuántos milagros y maravillas había hecho Dios en medio de ellos. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? Puedo tener un sistema de creencias muy rígido, muy fuerte, pero ante las evidencias del obrar de Dios a través de su Espíritu Santo, no hay sistema de creencias que permanezca en pie. Cuando pude aceptar al Señor por gracia, mi forma de ver las cosas cambió. No todo, es un proceso. Como decía Pablo, prosigo a la meta y es diario, porque diariamente necesito que el Espíritu muestre de qué forma debo hablar, de qué forma debo actuar, de qué manera tengo que ver la realidad que me rodea. La idea de este mensaje es simplemente, o de estas palabras es simplemente, que podamos ver a nuestro alrededor y que luego podamos ver para adentro. Yo hice eso y me di cuenta que aún necesito en muchos aspectos de mi vida transformar mi sistema de creencias. Si estas palabras fueron de utilidad, te voy a pedir que me permitas orar por vos y como para cerrar este tiempo podamos presentarnos una vez más ante el Señor, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por estas palabras. He deseado ser lo más claro posible en lo que recibí, Señor, y poder transmitirlo de una manera sencilla, algo que pueda ser de utilidad, que podamos utilizar a diario, Señor. Te ruego por cada una de las personas que han podido escuchar estas palabras y que han sentido en su corazón que es necesario cambiar aquella forma de ver y aquella forma de pensar, aquella forma de creer y aún aquella forma de juzgar. Señor, que tu Espíritu Santo toque cada corazón y cambie esos corazones, nuestros corazones duros, de piedra, en un corazón que pueda latir según tu voluntad. Señor, te damos gracias y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que Dios te bendiga mucho.